Era una noche fría de invierno, con el viento silbando a través de las rendijas de las ventanas. Dentro del pequeño apartamento que llamaban hogar, el calor de la chimenea parecía no alcanzar el alma inquieta de Isabel. Estaba sentada en el sofá. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de té que apenas podía beber. Su corazón estaba apretado. El peso de la culpa era insoportable, y sabía que ya no podía posponer lo inevitable. Isabel había pasado semanas en una tormenta interna, luchando contra la verdad que insistía en gritar dentro de ella. La infidelidad había sido un error irreflexivo, un momento de debilidad que nunca tuvo la intención de confesar. Pero el peso de la culpa se había vuelto insoportable, como una sombra constante que oscurecía cualquier alegría que pudiera sentir junto a Alejandro, su pareja de años. Cada vez que la miraba con ese amor incondicional, el arrepentimiento la asfixiaba un poco más. Alejandro era el tipo de hombre que transmitía una serenidad contagiosa. Siempre paciente, comprensivo y amable, él había sido el pilar de Isabel en los momentos difíciles. Y era precisamente esa bondad la que la atormentaba. ¿Cómo podía traicionar a alguien que siempre había estado a su lado, que la amaba de una manera tan pura? La culpa se entrelazaba con el miedo, creando un nudo en su garganta que parecía imposible de desatar. Esa noche, sabía que no había marcha atrás. Isabel necesitaba contar la verdad, aunque eso significara arriesgarse a perder a la persona que más amaba. Con el corazón acelerado, dejó la taza de té en la mesa de centro, los dedos aún temblorosos. Alejandro estaba en la cocina, preparando algo para comer. Él siempre hacía eso, un pequeño gesto de cuidado que antes le brindaba consuelo, pero que ahora solo aumentaba la angustia dentro de ella. «Tengo que decirte algo, Alejandro». Su voz sonó más débil de lo que pretendía, y él dejó lo que estaba haciendo para girarse y mirarla, confundido. La preocupación en los ojos de él la hizo dudar por un momento. Casi retrocedió. Casi dejó la verdad enterrada en el oscuro lugar donde había intentado esconderla. Pero entonces, la culpa volvió a presionar su pecho, obligándola a continuar. Alejandro se acercó lentamente, sintiendo que algo andaba mal. Isabel respiró hondo, tratando de reunir coraje. Le contó, con la voz entrecortada, sobre la infidelidad, un desliz en una noche solitaria. Cada palabra era como una puñalada, tanto para ella como para él. Los ojos de Alejandro, inicialmente llenos de sorpresa, pronto se llenaron de dolor. La expresión en su rostro era una mezcla de incredulidad y desesperación, e Isabel sintió como si el suelo bajo sus pies estuviera desmoronándose. Después de un largo silencio, en el que solo se escuchaba el crepitar del fuego en la chimenea, Alejandro finalmente se alejó. No dijo nada, simplemente dio un paso atrás, como si necesitara espacio para procesar lo que acababa de escuchar. Isabel sintió las lágrimas correr por su rostro, el miedo ahora transformado en una amarga certeza de que había arruinado todo. El peso de su confesión había roto algo entre ellos, algo que no sabía si podría ser reparado. Alejandro permaneció de pie en la cocina, la mirada perdida mientras intentaba procesar las palabras de Isabel. La confesión aún resonaba en su mente, como un trueno distante que no dejaba de reverberar. Sentía una mezcla de emociones que no podía nombrar. El shock inicial comenzaba a ceder, dando paso a un dolor profundo, algo que nunca había experimentado antes. Era como si el mundo que conocía, ese que había construido con Isabel, se hubiera desmoronado de una vez. Pasó la mano por el cabello, tratando de encontrar alivio a la presión que sentía en el pecho.
Las memorias de los buenos momentos que había compartido con Isabel invadían su mente sin que pudiera controlarlas. Su risa, las pequeñas charlas antes de dormir, las mañanas perezosas de domingo, todo eso ahora parecía manchado, contaminado por la traición. Quería gritar, preguntar por qué había sucedido, pero las palabras no salían. El dolor era tan abrumador que lo dejaba sin voz. Isabel, todavía sentada en el sofá, observaba a Alejandro con los ojos llenos de lágrimas. El silencio de él era insoportable. Sabía que él necesitaba tiempo para procesar, pero la incertidumbre sobre lo que él estaba sintiendo la aterrorizaba. El arrepentimiento la consumía. Cada segundo parecía eterno. Quería acercarse, tocarlo, pedir perdón repetidamente, pero estaba paralizada por el miedo de empeorar las cosas. Ese silencio entre ellos era el sonido de un abismo que se abría, amenazando con devorar todo lo que habían construido juntos. Finalmente, Alejandro rompió el silencio, pero su voz era distante, casi irreconocible. ¿Por qué, Isabel? ¿Por qué lo hiciste? Era una pregunta simple, pero cargada de dolor. La miró, esperando una respuesta que pudiera darle sentido a lo ocurrido, algo que pudiera aliviar el dolor que sentía. Pero sabía, en el fondo, que ninguna respuesta sería suficiente. La traición era un golpe tan profundo que las palabras parecían inútiles. Isabel intentó explicar, pero las palabras salieron desordenadas, frágiles. Habló sobre la soledad que había sentido, sobre cómo se dejó llevar por un momento de debilidad. Pero mientras hablaba, se dio cuenta de que sus justificaciones sonaban vacías, como si nada pudiera realmente explicar o justificar lo que había hecho. Podía ver en los ojos de Alejandro que él no encontraba consuelo en sus palabras. El dolor de él parecía aumentar con cada intento de ella por explicar, y eso la hacía sentirse aún más desesperada. Alejandro escuchaba sus palabras, pero le parecían distantes, casi irreales. Era como si estuviera oyendo la confesión de otra persona, no de la mujer que amaba. Con cada frase, sentía que el suelo bajo sus pies se desintegraba aún más. Quería sentir ira. Quería gritar y culpar a Isabel por haber destruido lo que tenían, pero lo único que podía sentir era un vacío aplastante. La confianza, que había sido la base de su relación, estaba rota, y no sabía si sería capaz de reconstruirla. Se alejó aún más, con el rostro marcado por el dolor y la decepción. «Necesito tiempo», dijo finalmente, su voz baja y cargada de tristeza. «Necesito entender cómo llegué aquí, cómo llegamos aquí». Con esas palabras, Alejandro se retiró a la habitación, cerrando la puerta detrás de sí, dejando a Isabel sola en la sala. Sabía que el camino por delante sería difícil, que recuperar la confianza y el amor de Alejandro no sería fácil. El dolor que ambos sentían en ese momento era solo el comienzo de un viaje incierto, donde la redención parecía algo distante, casi inalcanzable. Los días que siguieron estuvieron marcados por un silencio denso, casi palpable, que flotaba sobre el apartamento de Isabel y Alejandro. La rutina que antes estaba llena de pequeños gestos de cariño y conversaciones despreocupadas, ahora estaba impregnada de una tensión constante. Isabel sentía la distancia creciente entre ellos, y eso la angustiaba. Cada mañana, cuando Alejandro salía al trabajo sin decir muchas palabras, Isabel sentía como si una nueva capa de hielo se formara alrededor de su relación. Decidida a no dejar que ese abismo lo separara para siempre, Isabel resolvió hacer todo lo que estuviera a su alcance para recuperar la confianza de Alejandro.
Sabía que el camino sería largo y doloroso, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier dificultad. Lo primero que hizo fue sugerir terapia de pareja, con la esperanza de que un espacio neutral pudiera ayudar a ambos a expresar lo que estaban sintiendo y lidiar con el dolor de la traición. Alejandro, aunque reacio, aceptó la idea. Todavía estaba confundido y herido, pero había una parte del que quería creer que su relación podía salvarse. En la primera sesión de terapia, ambos entraron en la sala con los nervios a flor de piel. Isabel estaba ansiosa por abrir su corazón, pero también temía revivir el dolor que su confesión había causado. Alejandro, por su parte, estaba más retraído, luchando contra el impulso de cerrarse por completo. La terapeuta, una mujer de voz suave y mirada comprensiva, los guió a través de las primeras conversaciones difíciles. Isabel se abrió sobre el arrepentimiento que sentía, la culpa que la había consumido desde el momento en que se dio cuenta de lo que había hecho. Habló sobre su soledad e inseguridades, no como una excusa, sino como un intento de que Alejandro entendiera sus motivaciones, por más erróneas que fueran. Mientras hablaba, Isabel sentía las lágrimas caer, pero continuó, sabiendo que la honestidad era su única oportunidad de reconstruir lo que había roto. Alejandro, por otro lado, luchaba contra una mezcla de ira y tristeza. Escuchaba a Isabel hablar, pero cada palabra de ella parecía causarle más dolor. Sin embargo, también se dio cuenta de algo importante. El arrepentimiento de ella era genuino. Verla tan vulnerable, admitiendo sus errores sin intentar justificarse, comenzó a derretir, aunque lentamente, la capa de hielo que se había formado alrededor de su corazón. No estaba listo para perdonar, pero por primera vez desde la confesión, sintió que quizá, solo quizá, la reconciliación era posible. A medida que pasaban las semanas, la terapia comenzó a surtir efecto. Las sesiones sacaron a la luz heridas y miedos que ambos habían cargado durante mucho tiempo, pero también crearon espacio para conversaciones honestas sobre lo que cada uno esperaba de la relación. Isabel se dedicaba a demostrarle a Alejandro, con gestos y actitudes, que estaba comprometida en reconstruir la confianza. Comenzó a compartir más de sus pensamientos y sentimientos diarios, algo que antes guardaba para sí misma. Pequeños actos de transparencia, como contarle sus planes, sus dudas, o incluso lo que había comprado en el supermercado, eran maneras de mostrar que ya no había secretos entre ellos. Alejandro, por su parte, comenzó a observar esos esfuerzos con más atención. El dolor seguía allí, pero podía ver que Isabel realmente estaba intentando. Los muros que había levantado para protegerse comenzaron a mostrar pequeñas grietas. Empezó a responder más en las conversaciones, a abrirse sobre el impacto que la traición había tenido en él. En una de las sesiones de terapia, finalmente admitió que aún la amaba, pero que el miedo a ser lastimado de nuevo era lo que le impedía entregarse completamente a la idea de una reconciliación. Esa admisión, aunque dolorosa, fue un paso importante. Isabel vio en eso una pequeña luz al final del túnel. Sabía que el camino aún era largo, pero el simple hecho de que Alejandro expresara su amor fue un alivio para su corazón. Redobló sus esfuerzos, sabiendo que la confianza, una vez rota, solo podría reconstruirse con tiempo y paciencia. Más que nada, Isabel estaba decidida a mostrarle a Alejandro que sí podía confiar en ella nuevamente. Y así, día tras día, comenzaron a redescubrirse mutuamente. No era fácil, y había días en los que ambos se sentían desanimados, pero también había momentos de reconexión, donde los recuerdos del amor que compartían volvían a la superficie. Cada pequeño avance era celebrado en silencio, y poco a poco, las heridas comenzaron a sanar.
Isabel y Alejandro estaban, por fin, en un camino de curación y redención, donde la esperanza, aunque frágil, comenzaba a florecer de nuevo. Con el paso de los meses, la atmósfera en el apartamento de Isabel y Alejandro comenzó a cambiar. Lo que antes era un silencio tenso, ahora estaba lleno de pequeñas conversaciones, risas tímidas y a veces, momentos de consuelo mutuo. Los avances que hicieron en la terapia, combinados con el esfuerzo diario de ambos, empezaron a dar frutos. Isabel sentía una esperanza creciente dentro de ella, mientras que Alejandro, aunque aún cauteloso, comenzaba a permitir que los buenos sentimientos resurgieran. Una noche, mientras cenaban juntos, ocurrió algo simple. Alejandro tomó la mano de Isabel sobre la mesa. Era un gesto que no hacía desde hacía mucho tiempo, y su toque hizo que un escalofrío de emoción recorriera el cuerpo de ella. La mirada en los ojos de Alejandro era diferente, menos distante, como si estuviera permitiendo que parte del amor que aún sentía por ella volviera a la superficie. Isabel apretó su mano en respuesta, tratando de transmitir todo lo que sentía en ese simple gesto. Gratitud, amor y la promesa de nunca más romper su confianza. A partir de ese momento, su relación comenzó a adquirir un nuevo color. Comenzaron a reconectarse de maneras que habían sido olvidadas en medio del dolor. Empezaron a redescubrir los pequeños placeres que compartían, paseos por el parque, conversaciones despreocupadas sobre el día a día e incluso sueños para el futuro. Isabel sentía que finalmente estaba logrando recuperar no solo la confianza de Alejandro, sino también el lugar que había perdido en su corazón. Y para Alejandro, cada paso hacia la reconciliación era un alivio, como si el peso que cargaba se estuviera disipando lentamente. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de desafíos. Había momentos en los que el pasado aún lanzaba sus sombras. A veces, un recuerdo doloroso surgía inesperadamente, trayendo consigo la inseguridad y la duda. En uno de esos momentos, durante una tarde lluviosa, Alejandro se cerró nuevamente, e Isabel sintió que el miedo regresaba con fuerza. Pero en lugar de dejar que el silencio se instalara, decidió enfrentar la situación. Isabel habló abiertamente sobre sus propias inseguridades y miedos, algo que nunca había hecho antes. Fue un momento vulnerable, pero que mostró a Alejandro que ella estaba verdaderamente comprometida en construir un futuro transparente y honesto a su lado. Ese acto de vulnerabilidad marcó un cambio importante. Alejandro se dio cuenta de que Isabel no solo estaba tratando de borrar el error del pasado, sino que estaba construyendo algo nuevo a partir de él. Fue en ese momento que decidió dejar el miedo atrás y entregarse por completo al proceso de curación. Sabía que el amor entre ellos aún existía y que ese amor merecía una segunda oportunidad. Con eso, comenzó a demostrar su confianza de maneras más tangibles, involucrando más a Isabel en sus decisiones, compartiendo sus sentimientos más profundos y, sobre todo, mostrando que estaba listo para seguir adelante. Con el tiempo, esta decisión de ambos de dejar el pasado atrás los llevó a un verdadero reencuentro. Su relación se hizo más fuerte que antes, ahora basada en una honestidad cruda y una comprensión mutua que nunca habían experimentado. El dolor de la traición, aunque nunca completamente olvidado, se transformó en un recordatorio de que habían superado juntos uno de los mayores desafíos de sus vidas. Isabel y Alejandro comenzaron a planear un futuro donde ambos eran compañeros plenos, conscientes de las fragilidades del otro, pero también de las fortalezas que habían descubierto a lo largo de esta jornada. Finalmente, en una noche estrellada, acostados uno al lado del otro, Alejandro miró a Isabel con una sonrisa tranquila y dijo las palabras que ella había deseado escuchar durante tanto tiempo. «Te perdono».
Fue un momento simple, pero cargado de significado. Isabel sintió una ola de emoción apoderarse de ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de alivio y felicidad. Esas palabras eran la confirmación de que, a pesar de todo, el amor había ganado. Así, al final de esta larga jornada de dolor, arrepentimiento y reconstrucción, Isabel y Alejandro descubrieron que el amor verdadero es capaz de superar incluso las heridas más profundas. Emergieron más fuertes, no porque olvidaron lo que sucedió, sino porque decidieron perdonar y construir algo nuevo juntos. La confianza, que había sido rota, fue restaurada, y el amor, que parecía perdido, resurgió, más intenso y resistente que nunca. El viaje de Isabel y Alejandro nos ha mostrado que el amor verdadero, incluso ante las mayores adversidades, puede renacer y hacerse más fuerte. A través de la honestidad, el perdón y la dedicación mutua, lograron transformar el dolor en una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Esta historia nos recuerda que, por más difícil que sea el camino, es posible superar los desafíos cuando hay amor y compromiso genuino. Si te ha gustado esta historia de redención y amor, no olvides dejar tu like y compartirla con alguien que necesite una dosis de esperanza. Suscríbete al canal para más historias emocionantes que nos muestran el poder del amor y la superación. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿crees que el amor realmente puede superar cualquier cosa? Estamos ansiosos por escuchar tu opinión.